Buenos días a todas, todos y todes. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí les da la más cordial bienvenida a este evento tan especial. La presentación de la edición especial número 85 de la revista Voces, así como la clausura de la red Voces Colectivas, Democracia y Acción Ciudadana. Este evento se enmarca en el proceso judicial electoral extraordinario 2025 del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Es un honor para nosotros contar con la presencia de distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, agradecemos profundamente la presencia de la doctora Paloma Blanco López, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. También celebramos y damos la bienvenida a la magistrada Rebeca Anastasia Medina García, en representación del magistrado Arturo Morales Silva del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. A los diputados del Congreso del Estado, Luis Felipe Castro Barrón y al diputado Carlos Arriola Mayol. Asimismo, a Gabriela Rodríguez Benavides, en representación de la maestra Marta Horta Rodríguez, directora de la Instancia Municipal de las Mujeres. A Hugo Flores Palomo, en representación del maestro Héctor González Picasso, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Al maestro Luis Fernando González Macías, fiscal especializado en delitos electorales del Estado de San Luis Potosí. De manera muy especial, queremos destacar y agradecer la participación de las personas, organizaciones y colectivos que conforman esta valiosa red Voces Colectivas. Este día tenemos el privilegio de contar con la presencia en el panel de las autoras invitadas. Anaí Torres González, periodista. Celia García Valdivieso y Lisette Montejano, defensoras de derechos humanos y representantes de la organización civil Perteneces. María Magdalena Silva Juárez, maestrante. Nancy Esmeralda Hernández Cervantes, de la organización AUNA. Gabriela Silva Olivares, abogada y fundadora del proyecto Abogada Disruptiva. De igual forma, agradecemos la presencia de nuestras consejerías electorales. Carla Patricia Solís Divildox. Óscar Felipe Reina Jiménez. Carlos David Cuellar Aroche. Graciela Díaz Vázquez. Juan Manuel Ramírez García. Finalmente, extendemos un cálido saludo al público en general, así como a los medios de comunicación que hoy nos honran con su presencia. Muchas gracias. A continuación, me permito ceder el uso de la voz a la consejera presidenta, doctora Paloma Blanco López, quien compartirá con nosotros un importante mensaje. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Qué gusto verles, encontrar nuevamente caras conocidas, caras amigas. Saludo con mucho gusto y entusiasmo a todas las personas que hoy nos acompañan en este evento, a todas las autoridades que ya han sido nombradas
por supuesto con mucho gusto a todas las increíbles y talentosas panelistas que esta mañana presentarán de viva voz su colaboración en esta revista, que durante este proceso electoral extraordinario del 2025 se preparó como un producto final de una colaboración que se dio entre este organismo electoral y la Red de Voces Colectivas, Democracia y Acción Ciudadana. El día de hoy nos reunimos para dos actividades importantes, significativas. Por un lado, la presentación de la revista Voces número 85 en una edición especial dedicada a reflexionar sobre el proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, pero desde la mirada y experiencias de quienes trabajan en campo y día a día con estos grupos de población que han sido históricamente discriminados, como las personas de la comunidad de la diversidad sexual, las personas con discapacidad, personas indígenas, las personas en prisión preventiva. Sin duda, su perspectiva crítica y el trabajo sensible y profundo que tienen de la problemática de estas poblaciones a partir o desde su trabajo en terreno, digamos, nos nutre a las instituciones de estas perspectivas y sobre todo a quienes nos dedicamos a organizar procesos que involucran a toda la ciudadanía. También me gustaría destacar lo inédito, no puedo dejar de hacerlo, lo inédito de este suceso que da pie a las actividades del día de hoy, el proceso electoral para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, el cual se caracterizó por ser un proceso que nos obligó a pensar desde fuera de la caja, desde fuera de las zonas de confort, y nos obligó a pensar y diseñar nuevas estrategias para hacer lo que hacemos siempre, pero con una nueva perspectiva. No menor fue el reto hacia el exterior, donde las narrativas iban desde que era una elección muy complicada hasta que no iba a haber quién contara los votos. En ese sentido, más que en ningún otro proceso, nos enfrentamos ante la necesidad de dar garantía a la ciudadanía de que este proceso sería llevado a cabo con las características de legalidad, certeza que siempre caracteriza el trabajo de este organismo electoral, y en ese sentido la iniciativa de la consejera Graciela Díaz y de su equipo de trabajo, así como de la coordinación por parte del consejero Juan Manuel, sin duda fue muy valiosa y asertiva. Por otro lado, otro de las actividades que realizaremos el día de hoy es llevar el ejercicio formal de conclusión de la Red de Voces Colectivas, Democracia y Acción Ciudadana. Estamos a unos días también de concluir oficialmente el proceso electoral judicial y cerrar la red constituye un acto de agradecimiento, pero también de profundo reconocimiento al trabajo que hizo la ciudadanía desde su trinchera en colaboración con este organismo para dar información hacia la ciudadanía y que esta elección tuviera este nicho de oportunidad en cuanto a información y en cuanto a divulgación. Sin duda, el diálogo entre la ciudadanía, el diálogo entre las instituciones y los grupos y la sociedad sigue siendo un baluarte invaluable en la construcción de la democracia local. En espera de que las actividades que he descrito nos resulten enriquecedoras, concluyo aquí mi mensaje de bienvenida para dar pie a la voz de las autoras y a cerrar esta colaboración tan valiosa y tan enriquecedora. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nuevamente, buenos días. Damos la bienvenida al consejero electoral Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, a quien agradecemos su presencia. Se incorpora con nosotros la magistrada María Carolina López Rodríguez del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Gracias. Seguidamente,
damos paso a la presentación de la edición especial número 85 de la revista Voces. Para ello, le cedemos la palabra a su responsable editorial y coordinadora de la red Voces, Olga Elizabeth Lucio Huerta. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas, autoridades que nos acompañan el día de hoy. Para mí me siento honrada de compartir este espacio con mujeres de sociedad civil organizada, periodistas, defensoras de derechos humanos, estudiantes, que desde sus distintas trincheras trabajan en favor de la construcción de una democracia amplia, ciudadana e incluyente para todas las personas. Principalmente me gustaría en este momento dar un poco de contexto sobre este proyecto editorial y también sobre el proyecto de la red Voces Colectivas. Para ello me permitiré hacer una lectura breve, un poco haciendo un ejercicio de memoria histórica de este proceso. La red Voces Colectivas, Democracia y Acción Ciudadana nació como un espacio plural para fortalecer la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana en el marco del proceso electoral judicial en San Luis Potosí. A lo largo de este tiempo, la red ha tejido diálogos entre ciudadanía, organizaciones, colectivas y autoridades, convencida de que la democracia se construye desde la suma de esfuerzos y la participación de todas, todos y todes. Hoy tenemos la satisfacción de presentar la revista Voces número 85, edición especial, un número que reúne reflexiones, análisis y propuestas en torno a la primera elección judicial en el estado de San Luis Potosí. En sus páginas encontramos miradas diversas, desde la crónica ciudadana del proceso, los desafíos del voto de personas en prisión preventiva, la paridad de género y la violencia política contra las mujeres, la inclusión de personas con discapacidad mediante la votación anticipada, los retos de la inteligencia artificial en la democracia y las experiencias de activismo jurídico y comunitario que iluminan nuevas formas de participación. Este evento busca reconocer el trabajo de las autoras, presentar públicamente la revista para que llegue a la población en general, entregar las constancias a los y les integrantes de la red y clausurar formalmente sus actividades con la valiosa presencia de medios de comunicación y población en general. Más que un cierre, espero que este encuentro sea también una invitación a seguir abriendo este tipo de espacios donde la ciudadanía pueda dialogar, reflexionar y actuar en favor de una democracia más inclusiva y cercana a la gente. Muchas gracias. Ahora me gustaría empezar el momento más importante de este espacio, que es escuchar de viva voz a las autoras que dieron vida a esta edición especial. Me gustaría primero escuchar a cada una de ustedes y posteriormente abrir un espacio de diálogo con las personas, autoridades y población en general que nos convoca en este espacio. Por ello me gustaría primero iniciar con la participación de Anaí Torres. Anaí es periodista, catedrática, madre y cuidadora en voz propia, quien nos comparte su texto titulado Con el micrófono encendido y el corazón abierto. Adelante, Anaí. Muy buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Anaí Torres, soy periodista, catedrática, universitaria, madre de 2 hijos y sobre todo ciudadana comprometida con el derecho a la información y a la participación democrática. Cuando decidí dedicarme al periodismo, supe que no bastaba con contar historias, había que escuchar, hacer preguntas incómodas y abrir espacios donde antes había silencio. Hoy me honra estar aquí, compartiendo con ustedes parte del trabajo de esta edición especial de la revista Voces. El artículo que presento lleva por nombre Con el micrófono encendido y el corazón abierto, una crónica desde la justicia. Es un testimonio de lo que vivimos en San Luis Potosí durante este 2025, la elección de ciudadanas, de jueces, juezas y jueces. Un proceso histórico, profundamente político, pero también profundamente humano. Y sin embargo, no podemos ignorar lo evidente. Fue también un proceso con poca participación ciudadana, con cifras infladas y con el uso de acordeones, que ponen en entredicho la legitimidad de la misma elección. Hablar de justicia exige hablar con claridad y esta elección nos dejó más preguntas que respuestas.
Durante semanas tuve la oportunidad de entrevistar a más de 110 personas aspirantes a cargos judiciales. Cada conversación fue una ventana, una forma de acercarnos al rostro humano de la justicia, porque detrás de expedientes y discursos hay historias de vida, convicciones y también contradicciones. Este trabajo no fue solo periodístico, fue también un ejercicio de pedagogía ciudadana, demostrar que la democracia se construye con preguntas, con escucha activa y con compromiso ético. Y aquí quiero ser muy enfática. Es una tristeza que como mexicanas y mexicanos este proceso nos haya quedado a deber. La esperanza de ver un ejercicio de transparencia se convirtió en la confirmación de que todavía tenemos mucho camino por recorrer para que la justicia sea realmente de la ciudadanía y para la ciudadanía. Quiero agradecer al CEPAC por abrir estos espacios de diálogo y participación, al colectivo al cual pertenezco, Hijos sin Violencia, con quienes comparto la convicción de salvaguardar los derechos de nuestras infancias. Y pues bueno, de manera muy especial agradezco a mi familia, que son mi motor más grande, y a mi equipo de trabajo, que el día de hoy también me acompañan en cada proyecto con entrega y compromiso. Hoy, con este artículo y con esta revista, reafirmamos que la justicia no se decreta, se construye, y que la democracia no es un evento, es un proceso. Por eso mi invitación es clara: sigamos preguntando, sigamos incomodando, sigamos organizándonos, porque cuando la ciudadanía se involucra, los límites del poder se vuelven más claros y los sueños de justicia se vuelven posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí, por tan potentes palabras, por tan importante reflexión. Creo que pocas veces existe esta apertura de las instituciones para hacer este diálogo de ida y de regreso con sociedad civil. Por ello, para mí es tan importante que haya existido la apertura de este espacio de diálogo entre el Consejo Estatal Electoral y también sociedad civil, tú como periodista y también como parte de un colectivo, y también escuchar que todos los procesos también son perfectibles, ¿no? Y que de eso se trata, de ver qué se puede construir, qué se puede colaborar para mejorar, y que definitivamente no fue un proceso sencillo y que hay muchos retos todavía por delante, y pues que este espacio sea un espacio para colocar esas problemáticas y también soluciones, ¿no? Entonces, agradezco mucho tu reflexión. Gracias, Anaí. Me gustaría continuar con la participación de nuestras compañeras que nos presentan el artículo Previsión Preventiva, el voto que no llegó a las elecciones del Poder Judicial, a cargo de Celia García Valdivieso, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis Potosí, consejera local y distrital del INE, abogada postulante, defensora de derechos humanos en la Asociación Civil Perteneces. Ella presentaron en coautoría con Lisset Montejano Torres, quien es licenciada en Psicología y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lisset es investigadora social en temas de infancias, derechos humanos, acceso a la justicia y sistema penitenciario, coordinadora del área de investigación y capacitación en Perteneces AC. Adelante, compañeras. Bueno, muchas gracias por la invitación, y en el ánimo de seguir construyendo y abriendo el diálogo y el debate, nosotros queremos comentarles pues cuál es el contexto de las prisiones actualmente. No sé si alguna persona de aquí haya entrado a una cárcel alguna vez. Mayormente la idea que se tiene pues viene de los medios de comunicación, películas, incluso series y demás, pero yo quiero darles algunos numeritos que nos pueden dar un poco de ilustración sobre qué es lo que nos encontramos como organización diariamente ahí adentro, donde hay niños. Sí, también hay niños en la cárcel con sus madres, aunque ellos no hayan realizado algún acto delictivo. Y justamente en este afán les voy a comentar que en las prisiones mayormente ingresan personas que en su mayoría son hombres, en edades de 18 a 40 años mayormente, con niveles educativos o con rezago educativo muy bajo, o se encuentran con dificultades para acceder a servicios básicos en sus comunidades. Y también tenemos grupos en condiciones de vulnerabilidad. Hay grupos indígenas que se enfrentan a un sistema de justicia donde muchas veces ni siquiera entienden el español, entonces llevan procesos judiciales
donde no saben qué está pasando mayormente. Y tenemos una gran cantidad de mujeres también enfrentándose a situaciones donde la mayoría de las veces han sido detenidas justamente por tener una relación afectiva con la persona responsable de la comisión del delito. Entonces, ese es como a grandes rasgos un panorama de quienes están dentro de nuestras prisiones en el país. De manera concreta, comentarles que, bueno, y no quiero omitir, perdón, las poblaciones de la diversidad sexual, que también están ahí y la pasan mal. Regresando un poco al tema, el año pasado como organización participamos en la observación electoral del proceso 2023-2024. Este fue un acto donde celebramos como organización que por primera vez las personas en prisión preventiva pudieron participar ejerciendo el derecho al voto. Muchas de las personas consideran que porque alguien que está en la prisión tendría el derecho a votar, pero hay que hacer una distinción conceptual, incluso jurídica, que es la certeza pues, de tener o no una sentencia. Las personas que están realizando o que realizaron en su momento esta votación pertenecen a la población de prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que por la presunción de haber cometido un delito solicitan que como una medida cautelar tú estés dentro de la prisión en lo que se designa si eres o no responsable de la comisión de ese delito. Aquí me disculpo porque yo soy psicóloga, pero yo aquí hablando como abogada penalista. Entonces, puede ser que por ley se supone que tienen hasta 2 años para determinar si tú eres o no responsable de la comisión de ese delito, pero de acuerdo a los datos del INEGI tenemos que hay personas que llevan más de 2 años dentro de prisión esperando a ver si son o no responsables. Durante este primer ejercicio electoral, a finales del 2024 había 85.500 personas en prisión preventiva en todo el país. 20% de estas personas no habían tenido una sentencia en más de 2 años. Entonces, aparte, estamos hablando de una población que no tiene contacto con el exterior y el hecho de que realicen un voto es bastante relevante, principalmente por sus procesos jurídicos, ¿no? ¿A quién más le va a interesar? ¿Quién es el juez penal? Que alguien que está determinando si va a quedarse o no, o qué tipo de medidas o qué arreglos pueden llegar ahí en el tema judicial. Celebramos esta acción, como organización participamos en la observación en los 5 centros penitenciarios del estado. Afortunadamente se registró una votación del más del 80% de personas en prisión preventiva que aparecían en la lista nominal. Entonces, si se dan cuenta, el nivel de participación es altísimo, incluso más que el de la sociedad que estamos acá afuera. Ese es un aspecto que hay que pues, destacar, ¿no? Que quienes están allá adentro, a pesar de las limitaciones y obstáculos a los que nos enfrentamos ahí, de no saber qué pasa afuera, de haber visto solo 1 o 2 debates televisados, de a veces ser su primer ejercicio de votación, porque muchos de ellos pues tienen 18 años, la primera vez que votaron fue dentro de la prisión. Aún así, el 80% de todas las personas en San Luis Potosí en prisión preventiva durante el 2020, bueno, la votación 23-24, votaron. De ahí deriva que con pues sorpresa nos dimos cuenta que de acuerdo a los procesos electorales de este año no votaron, no se permitió que las personas en prisión preventiva votaran para uno de los ejercicios históricos y con mayor relevancia del país y pues incluso para sus historias de vida, ¿quién va a ser mi juez? ¿Quién va a seguir ahora mi proceso judicial, bueno, jurídico? En este caso pues tomamos con mucho agrado la invitación que nos hizo Olga a la apertura del CEPAC para poder nosotros explorar estos temas, comentarles un poco de nuestra experiencia dentro de las prisiones y sobre todo brindar un poco de espacio para hablar de los que nadie hablan, porque aparte están ahí adentro, a nadie le importa, pocas personas realmente tienen interés en un tema de reinserción y justamente en el tema de la prevención del delito o la reestructuración o fortalecimiento de la cohesión social. Entonces, si se dan cuenta, nos atraviesa a todos. Yo siempre les digo a todas las personas que conozco que estamos a una acción de estar allá adentro. No estamos exentos y no porque te portes bien dentro de los parámetros que cada quien quiera decir, podemos estar o no exentos de estar en una situación, ¿no? Entonces ahora voy a pasar la voz a Celia para que nos comparta otras reflexiones. Gracias, Liz.
Bueno, intentando ser breve, miren, para nosotros fue muy importante y por eso quiero agradecer al CEPAC, a sus consejerías, a la presidenta del CEPAC, esta invitación, porque el hecho de que una institución pública invite a sociedad civil para ser escuchadas, se oye muy padre, pero en realidad implica muchas cosas, ¿verdad? O sea, es hasta un riesgo. Hay quien dice, no, hombre, ¿para qué los vas a traer aquí si luego no los podemos controlar? Porque sociedad civil luego dicen lo que quieren, ¿no? Y sí, ¿no? Y esto yo lo celebro muchísimo, que nos permitan tener voz, porque aunque parece complejo, estas voces enriquecen la visión y el trabajo de las instituciones públicas. En ese sentido, creo que una palomita, ¿no? es un logro muy importante, y llevar al final este esfuerzo se me hace muy bien. O sea, cerrar la red, terminar con una revista, escribiendo la experiencia, me parece que lo que está sucediendo es que se está concretando el proceso que se inició y que tiene un cierre. Y en ese sentido, felicitarles de una manera muy sincera, porque creo que es un trabajo pensado, organizado. Yo estuve viendo a Olga, a Juan Manuel operar la red, y no es fácil. O sea, sociedad civil tenemos todas las ideas de la sociedad reflejándola ahí, ¿no? Pero fue muy interesante cómo supieron darle cauce a las necesidades, a las opiniones. Y pues esto es un ejemplo de que sí se puede convocar a sociedad civil, y que al convocar a sociedad civil las instituciones se enriquecen. Eso sería como lo primero. Lo segundo, bueno, todas y todos conocemos que en la cárcel hay una situación precaria y que hay muchas personas que son inocentes y están en la cárcel, algunas esperando que se les dicte una sentencia. Eso se llama prisión preventiva. En México hay un exceso de prisiones preventivas y hay un exceso de tiempo. Personas que tienen 12 años así esperando su sentencia. Entonces, aquí estamos ante una situación de progresividad de los derechos humanos. En el proceso electoral pasado ya se había dejado votar a las personas en prisión preventiva para la elección federal, que fue esta elección confluyente de varias elecciones. Pero en esta elección extraordinaria judicial estuvimos todas y todos nosotros ante un retroceso clarísimo. Ya se les había permitido votar, pues en este proceso otra vez ya no se les permitió votar. ¿Qué significa? Que hubo retroactividad de los derechos humanos. Y la retroactividad de los derechos humanos no solamente afecta a las personas en prisión, sino a toda la sociedad. Esto es lo que viene aquí en este artículo, que yo les recomiendo que le den una vista, porque van a encontrar ahí que es un texto de divulgación, con un lenguaje muy sencillo, que señala que el voto universal es un derecho humano. Todas y todos tenemos que tener la posibilidad de acercarnos a votar, y les recomendamos que lo lean, porque aquí también se nota que el organismo electoral no tuvo miedo de acercarse a la sociedad civil, y pues por eso felicitamos respecto de la creación de la red de voces colectivas y este esfuerzo, y seguimos invitando a toda la ciudadanía a que desde sus trincheras le demos voz, como bien lo dijo Liz, a quienes no tienen voz. La gente en la cárcel no tiene voz, nadie la escuchamos. Si no votan, menos, porque los gobernantes, los políticos, se interesan por alguien porque le puede dar un voto, pero si ellos no votan, no son parte de su interés. Entonces necesitamos que el voto sea cada vez más universal. Y en ese sentido, desde Perteneces se han hecho esfuerzos muy interesantes, y desde otros espacios también. Entonces invitamos a seguir haciendo esfuerzos para visibilizar a los sectores de la población que en este momento de la historia no cuentan, no tienen voz, nadie los considera, y por otra parte, seguir fortaleciendo la democracia con la verdadera participación ciudadana. Muchas gracias.
Muchas gracias a Celia y a Liz por estas importantes reflexiones. A mí me emociona mucho escucharles específicamente esta reflexión que hace Celia, porque a mí me parece importantísimo que los esfuerzos que está realizando sociedad civil desde sus espacios y también los esfuerzos que realizan las instituciones, a mí me parece que si uniéramos fuerzas podríamos crear muchas cosas, ¿no? Principalmente en favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y a mí me parece importante este artículo en específico porque creo que las personas que se encuentran en prisión preventiva, las personas que se encuentran privadas de su libertad, son poblaciones sobremanera invisibilizadas y que cualquiera podríamos estar en prisión preventiva, basta con ser señaladas. Entonces, es complejo y creo que es importante que lo hayan colocado en este proceso, que si bien fue un proceso al que no se pudo llegar en esta elección extraordinaria, me parece importante la forma en que lo señalan y las reflexiones que hacen al respecto, ¿no? Que es definitivamente un derecho que se tiene que garantizar y que esperemos que nunca jamás vuelvan a existir estas condiciones en donde no se pueda garantizar. Agradezco mucho sus reflexiones, compañeras. Ahora me gustaría darle paso a la maestrante María Magdalena Silva Juárez. Ella es abogada egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, centrada en defensa e investigación de derechos humanos. Actualmente está cursando una maestría en Derechos Humanos perteneciente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ella es autora del texto Paridad de Género y Violencia Política contra las Mujeres. Comentarles, Magda me comentó que viene un poquito enferma de la garganta, entonces quizás no pueda hablar mucho, entonces lo que pueda, Magda. Hola, ¿cómo están a todos? Buenos días. Voy a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Casi obligándome, ¿no? Bueno, entonces, este texto, ¿no? Un poquito más, incluso hasta desde el ámbito jurídico interpretativo, ¿no? Pretende abonar ciertas consideraciones que puedan servir para otros ejercicios posteriores y se da en el marco de que el 3 de julio de 2025 se cumplen ya 70 años de que la mujer pueda votar. Y bajo este marco y bajo el contexto de que es un proceso extraordinario para la elección de juezas, jueces, magistrados, magistradas, magistrades, pone sobre la mesa diferentes conceptos en el que se enarbola la violencia política contra las mujeres en razón de género como una forma en la cual el sistema patriarcal intenta frenar estos adelantos de avanzada e incluir la paridad de género como un principio constitucional y en la reforma de 2014 incorporado y elevado a rango constitucional y posteriormente en el año de 2019 con la inclusión, con la reforma de diversos artículos en la denominada paridad en todo, ¿no? Que obliga a que las candidaturas y los diversos cargos de elección popular deben de cumplir con este principio. Sin embargo, se señala que la violencia política contra las mujeres en razón del género es una forma en la cual la participación de las mujeres se ve invisibilizada o incluso es una forma en cómo este sistema de opresión patriarcal trata de avanzar y de tener la forma en cómo las mujeres se apropian de la forma en cómo se produce la democracia en nuestro país, ¿no? Y deja sobre la mesa estos principios, ¿no? El hecho de que si por un lado el sistema democrático en nuestro país trata de hacer esfuerzos desde el marco jurídico y práctico, pues también tenemos que el sistema de opresión va también a tratar de frenar y de hacer que las mujeres desde el ámbito de su participación pues esta se vea obstaculizada. Y es ahí que en este artículo abona estas consideraciones, ¿no? Como un marco de referencia que puede ser tomado para otros textos, ¿no? Incorporar esta visión y también dialogar en el sentido de los esfuerzos institucionales, como fue el del CEPAC, ¿no? Que aquí el día de hoy nos abraza y nos acompaña en este proceso y que felicito a Olga por sus acciones, ¿no? En el sentido de que se instaló la red de mujeres candidatas a juzgadoras en abril de 2025, ¿no? Y que nos impone aún obstáculos que hay que sortear en el camino. Y es así donde les dejo estas reflexiones. Muchas gracias, Magda.
Yo quiero invitarles a revisar el texto de Magda. Ella ya tiene vasta experiencia trabajando el tema de violencia política en razón de género, y a mí me parece importante un concepto que Magda coloca en el texto, que entiendo que es de autoría propia. Ella le llama dialéctica racional, sí, relacional, dialéctica relacional, donde Magda explica que si bien existen condiciones generadas por toda una lucha histórica de las mujeres, de las dependencias democráticas para que exista paridad, para que existan condiciones para que lleguen a los lugares de toma de decisiones, todavía existe todo un sistema, como bien lo menciona, patriarcal, que crea condiciones estructurales que dificultan que las mujeres en esos, ya cuando llegaron a esos lugares, permanezcan, y que también en su transcurso de esos espacios también no sufran violencia en razón de género, ¿no? Entonces a mí me parece interesante este concepto que ella coloca. Y pues creo que invitarles a escuchar, a leerlo, a colocarlo en todas estas, por ejemplo, en este proceso extraordinario, pues llegamos al logro de que ahora pues es la mitad de magistradas, la mitad de magistrados, hombres y mujeres. Me parece a mí muy relevante. Sin embargo, reconocer que aún existen condiciones que si bien que son estructurales y que también son necesarias garantizar para que puedan permanecer en esos espacios, y para que no les cueste el doble o el triple de trabajo a las mujeres permanecer en estos espacios, ¿no? Como a mí me gusta mucho también colocar en esos espacios el tema de las dobles, triples, a veces hasta cuartas y quintas jornadas de trabajo que enfrentan las mujeres, y que para las mujeres que quieren habitar la política significan pues todo un némesis, ¿no?, que enfrentar para permanecer. Entonces agradezco mucho a Magda por colocarlo en este espacio, y pues nada, invitarles a leerlo. Me gustaría continuar, para cerrar este bloque de la presentación de la revista, contar con la participación de Gabriela Silva Olivares. Gabriela es defensora de derechos humanos y abogada especializada en derecho corporativo, derechos humanos y políticas públicas. Es fundadora de la colectiva Abogada Disruptiva, en donde en colaboración con abogadas y estudiantes de derecho busca que el derecho sea accesible para todas las personas. Ella nos compartirá su reflexión en torno al artículo Activismo Jurídico desde la calle, que bien, yo a mí me gusta nombrarlo, esa es la forma que realiza su proyecto Abogada Disruptiva. Hola, gracias Olga, siempre agradeciendo el espacio y un reconocimiento, la verdad, y al CEPAC, a las consejeras y consejeros, porque desde que nos invitaron a la red de voces colectivas, fuimos varias organizaciones activistas de derechos humanos, y para mí creo que ahí empezó este viaje como de qué hacemos como para traer justo el derecho a la ciudadanía, a las personas, a lo común. Y entonces ahí fue cuando empezamos a lidiar con un montón de preguntas, ¿no? Y quiero comentar, esto viene también desde el saber cómo se hace una reforma de ley, una iniciativa de ley. Hemos trabajado durante años en unas iniciativas locales y federales, y eso implica también la discusión política y la educación de los derechos que tenemos todas las personas, y que el cuestionamiento es bueno, ¿no? No es un conflicto negativo, sino es un entendimiento de lo que pasa en nuestros días a días. Y por eso, pues, así en resumidas cuentas, les invito a leerlo, pero en ese sentido participamos primero desde la invitación de ciertas consejeras, como lo que es Graciela, Sofía, todas ellas, en donde participamos el tema del foro de paridad, que salieron demasiadas reflexiones, en donde justo esta como forma de paridad que se vio, pues una de las conclusiones es que normalmente la paridad no tiene que ser sustantiva todo el tiempo, sino como ahorita fue numérica, y eso hizo conflictos que posteriormente en el tribunal pues hubo que hacer estos análisis jurídicos de decir, ¿realmente es paridad o es una proporcionalidad numérica, no? Y qué implica también una igualdad sustantiva en razón de género. Posterior de ahí dijimos, bueno, aquí hay diferentes actores dentro del espacio. Uno de ellos es las personas juzgadoras, como tal activos dentro del espacio. La otra son las instituciones como lo que es el CEPAC y otras involucradas como los tribunales electorales, etcétera, a nivel locales y nacionales, en donde también ellos tuvieron retos y ellas tuvieron retos. Y las otras también es totalmente la ciudadanía de a pie, ¿no? Que normalmente no es lo que parece el entender totalmente tus derechos, sino viven cada día pensando en su trabajo, en sus emociones, en su familia, y no está pensando justo cómo se maneja la justicia en México, ¿no?
por cuestiones también de desigualdades estructurales, económicas y sociales que tenemos. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo hacemos que estos cantidad infinita de información que nos fue entregada en menos de 6 meses, lo traducimos a un voto, ¿no? Primero lo que hicimos fue pensar y repensar lo que se llama o lo que queremos hacer durante Abogada Disruptiva a partir de ahora es datos abiertos. Creo que a partir de que el derecho sea más abierto y más cercano, a mí me gustaría una sociedad donde casi no necesiten de nosotras como personas en derecho, sino más bien que las propias personas pudieran llegar a un punto hasta que digamos, bueno, sí necesito una abogada tan especializada para esto, pero todos los otros espacios de derecho que ejercemos día a día lo podemos solventar. Y eso es los datos abiertos, tener herramientas en las cuales quería reconocer también a Dharma, que es parte del equipo, que aquí está presente, también Elian, pensamos en hacer una como traducción de los múltiples currículos e información que nos daba el INE como el CEPAC, porque si ustedes se metían a la página, no era amigable, como lo comentábamos, de la tecnología, aunque sí es un avance grande tener una página, no toda la experiencia de usuario es tan ideal como para que tú puedas darle clic y entender cómo funciona. Entonces vimos y captamos que no era un reto. Otro reto es, aunque ya estamos en una era, digamos, posmoderna un poco en el sentido de que hay mucha tecnología, realmente no todas las personas tenemos acceso al internet y mucho menos tenemos el tiempo en gastar datos para ver casi más de 200 o 600,000 perfiles de cada una de las personas juzgadoras y entender el sistema. Entonces, ¿qué se hizo? Pues justo unos folletitos que se intentaron entregar con el resumen de los perfiles a nivel local y federal, con los colores, con todo, y aparte se subió literal en un drive donde las personas podrían ingresar y tenerlo. El otro proceso que se hizo justo en este sentido fue crear una tallercita que le llamamos ¿Quién decide? ¿Por qué? En pregunta. ¿Estamos decidiendo nosotros como ciudadanía o están decidiendo los poderes económicos, políticos que controlan el país, literal, ¿no? No nada más hablo de una política partidista, sino un sistema de desigualdad. ¿Quién decide realmente a quién estamos poniendo como en esas personas juzgadoras, ¿no? Hoy en día. En explicamos desde cómo se vota, qué significa votar, por ejemplo, por un magistrado, por un juez de distrito, qué tipos de competencias hay, y se hizo abiertamente, simplemente con una representación de casi una aportación voluntaria, ¿no? Vinieron gente, por ejemplo, personas mayores, juventudes, fue chiquito, fue solo una vez por igual por los tiempos, y ahí nos dimos cuenta que justo este tipo de elecciones nuevas, y no solamente esta versión de elecciones judiciales, sino las otras, está muy lejano a lo que es la ciudadanía de a pie, ¿no? Normalmente no pensamos qué impacta nuestro voto en esto y cuál es el proceso anterior que vive la ciudadanía y posterior a ese voto. Entonces, aunque sí ha habido avances, como lo comenta, por ejemplo, Celia en ese sentido y Lisette, hubo avances las elecciones pasadas, ¿no? Esta elección nos vino a recordar que nos falta mucho en materia de acercar los accesos a derecho político electorales a la ciudadanía, porque justo también como Anaí decía, pues implicaba tener una escucha activa, pero no todos tenemos acceso a esa información, no todos tenemos acceso a una justicia desde la ciudadanía. A partir también de ahí, lo que también vimos fue a alguien se nos olvida, que son las personas juzgadoras. ¿Quién le está dando la voz sin control, sin voy a decir un poco, lineamientos de qué tiene que decir, sino una libertad completa a estas personas jugadoras de lo que están viviendo? Entonces invitamos casi, eso fue nada más local por la magnitud, invitamos en las redes sociales de Abogada Disruptiva a hacer unos lives en donde se invitaban mujeres y hombres para que pudieran ser estas personas jugadoras dar experiencia. Y una de las pautas simplemente era, tú tienes 5 minutos, un pitch y puedes decir lo que quieras. Y era implicar lo que quieras. Y ahí nos dimos cuenta que el ejercicio no era votar, el ejercicio de ellas, ellos y ellas no era nada más votar, era luchar también una condición de vida laboral, de sostenimiento continuo. Y hasta hubo un foro en donde hicimos un live que participaban puras mujeres, como justo lo comenta esta María, en donde dice, bueno, ¿dónde entra el tema de igualdad de género en este sentido? Nos dimos cuenta que hay cargas dobles y triples, como decía Olga, en decir, pues no hay esta igualdad, porque entonces yo soy una mujer, una madre soltera,
que trabajaba en el tribunal y que ahora estoy luchando para mantenerme ahí, y es mantenerme con mi trabajo activo, ¿no? O hay también condiciones de jueces en donde decían, yo llevo una vida preparándome para esto y ahora hay una, pues un poco no esperanza para ver qué sigue en el futuro, ¿no? Entonces justo hubo mucho sentimiento desde las personas juzgadoras en donde se nos olvida que aunque los votamos y las votamos, ellas no decidieron como un partido político, como un político, en ponerse en la tribuna y que los voten, sino fue una condición que fue impuesta desde los legisladores a nivel federal. Y eso se nos olvida, por eso les decía, esto viene desde toma de decisiones de quién elegimos en el legislativo, ¿no? Porque impacta, si se fijan, ahora un poder judicial y va impactando la vida de todas y de todos. En ese sentido, también lo que hicimos con este gran ejercicio, como si se fijan, de microactividades, empezamos a evaluar de que qué tanto nos damos cuenta hoy en día que ya pasaron unas semanas, ya empezamos a tener ejercicios, ya salieron, digamos, el Poder Judicial anterior. ¿Qué pasa con las personas que no quedaron? ¿Qué pasa con el sistema? A mí me gusta mucho también hablar de Mujeres Privadas de la Libertad, con los casos y los asuntos que se llevaban antes, ¿no? Entonces, justo todo este ejercicio de hablar como desde el activismo del derecho, pero desde la ciudadanía, desde la calle, es entender que no todas las personas sabemos de derecho y mucho menos entendemos que cada día vivimos los derechos humanos desde que nos levantamos casi. Y eso se nos olvida, a que por eso exigimos a autoridades, a poderes legislativos, judiciales, etcétera, que sí toman y una responsabilidad ética bastante complicada de decir todas las decisiones que impactan tu voto, tu decisión, lo que hayas decidido dentro de esos espacios de autoridad, impactan directamente a una persona que no estás viendo y no estás visibilizando. Todos estos artículos que las compañeras, felicito, han visibilizado, si se fijan, comunidades y grupos que normalmente no son mencionados. Por ejemplo, se agradece mucho que hubo una red de mujeres para las personas jugadoras, pero ¿dónde estaba la red, por ejemplo, para diversidades, ¿no? ¿Dónde estaba la red para personas con discapacidad? Y entonces la red de voces colectivas, eso fue lo que trajo en la mente. Personas que ya trabajan con estos grupos, que son parte de estas vivencias, y entonces justo desde el CEPAC decir, pues si no es ahorita, porque es muy complejo la rapidez del proceso, pues la próxima vez tenemos que no olvidarnos de todas estas personas. Y creo que para mí una de las condiciones más importantes del siguiente proceso es justo atraer las buenas prácticas como lo que fue la red de voces colectivas, porque sin la ciudadanía, sin las colectividades, los derechos no avanzan, y voy a tomar una frase de Celia, de retroceden, van a retroceder completamente en el tema de derechos humanos. Entonces, realmente eso es lo que habla el artículo, ¿no? Como cuestionarnos mucho dónde pensamos nosotros en colectividad, y desde un poco como personas en el derecho, qué condiciones de obligación ante la ciudadanía tenemos en estos espacios, ¿no? Porque también nos toca a nosotras traducir el derecho a personas que no tienen el tiempo, no tienen las condiciones y no tienen el sistema las oprime, y hay un tema de desigualdades, y para eso también nosotras estudiamos el derecho, ¿no? Yo siempre digo, ¿para qué quieres ser abogada si lo único que vas a querer es ganar dinero? Porque entonces lo único que estudiaste fue un aprovechamiento y vas a seguir, ¿no? Como sosteniendo este sistema que el derecho mantiene en el poder el que tiene el poder, y al oprimido en oprimido, ¿no? Entonces justo es una invitación, este artículo, a pensar y repensar a las abogadas, abogados y abogades, que nos empecemos a enfocar más en la ciudadanía, en la calle, en las vivencias, a las autoridades, en dejar de decir o dejar de ser tibios como tal, por simplemente mantenerse en el poder. Porque hubo muchas autoridades donde decían, no hay delitos electorales, vemos, ¿no? Creo que eso es tapar, ¿no?, el sol con un dedo. Y la última reflexión que quiero dejar es el acordeón. Nosotros hicimos literal un formato de acordeón impreso en donde tú podías decidir, y se ha satanizado en estos últimos desde los tribunales, desde los consejos federales electorales, en donde el acordeón es el problema. Y no, el acordeón no es el problema.
Un acordeón construido ciudadano puede ser desde una servilleta donde tú digas, quiero votar por esta persona, ya leí sobre esto, ya hice esto, donde cuestionemos desde en familia, en el entorno, de por qué vas a votar, qué onda. Eso es un acordeón. Un acordeón puede ser el ejercicio que nosotros hicimos, imprime tu formato y pon los nombres. Eso es un acordeón. Ese es un derecho que tenemos político-electoral de yo llevar una hojita y decir por qué quiero votar. El problema no es el acordeón, el problema es el sistema fáctico que estuvo involucrado en estas elecciones, que fueron pagados, que hubo acordeones de partidos políticos y de entidades, y eso se llama sí delito electoral. Entonces, el cuestionamiento que a nivel federal y hasta local se ha hecho, sinceramente es como gravísimo, porque entonces las próximas elecciones satanizas el uso de un acordeón ciudadano y un ejercicio ciudadano simplemente porque no quieren ver el problema de raíz, que es el involucramiento de poderes fácticos, políticos y económicos dentro de las elecciones electorales de este estado y de este país. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Yo les quiero contar que la intervención de Gaby y la intervención de una compañera que no puede estar aquí, de Edith Ramírez Morales, ellas dos participaron en la revista en formato de entrevista. Tuve la oportunidad de entrevistarles sobre las acciones que ellas realizaron como parte de la red, pero también como parte de sociedad civil en los colectivos y organizaciones de las que forman parte. Y a mí específicamente me pareció muy relevante la experiencia de compartir este espacio tanto con Abogada Disruptiva como con Kishaj de Edith Ramírez en Huehuetlán, porque creo que nos abrieron al momento, nosotros cuando pensamos en la red Voces Colectivas, ahí platicándolo con la consejera Graciela, lo pensábamos en una forma de bajar toda esta información que había alrededor del proceso electoral judicial, que era complejo, ¿no? Como tal, porque la ciudadanía como tal no está familiarizada con el poder judicial y que era complejo en sí mismo explicar, ¿no? Qué significaba cada cargo, por qué eran tantos candidatos, qué era un magistrado. Entonces platicábamos cómo bajar esta información y reflexionábamos que ya había personas trabajando temas similares, personas que tenían ya redes con otras poblaciones que podían ayudarnos a bajar esta información y acercarla, ¿no? Y ciudadanizarla también a otras poblaciones a las que a lo mejor era difícil al consejo llegar, ¿no? Como tal, hacer como redes tal cual. Entonces, en el proceso de compartir esta información a estas organizaciones, por ejemplo, nos dábamos cuenta cómo había cosas que no habíamos identificado, ¿no? Por ejemplo, Edith, que está en Huehuetlán, nos decía que para ellos era complejo acceder a los perfiles de los candidatos, porque pues no hay señal constante, por ejemplo, o sea, ellos no pueden entrar al sitio web. Entonces ella nos decía, pues mira, yo en mi territorio, en donde yo soy cercana a las poblaciones indígenas, estoy cercana a las casas comunales, yo lo que puedo hacer es que bájame toda la información en un archivo, conviértemelo en un PDF y yo puedo, yo estoy cercana, ¿no? Y regularmente nos pasamos la información allá en WhatsApp, por ejemplo. Entonces yo puedo en los propios chats irlos pasando, ¿no? Porque las personas sí están interesadas de saber qué es lo que está pasando, pero no les llega la información. Entonces nosotros nos parece valioso ese ejercicio de que ya está la información, solo la convertimos y ya tenemos una red en ese territorio que nos va a ayudar a llevarla a ese lugar. Otra forma fue también, que Gaby también nos dio la idea de ayúdame a transformarla, hazme un folletito, imprímelo. Gaby, por ejemplo, que dio talleres, Gaby llevó esos folletitos que hicimos acá para también entregarlos allá, para explicar, que explicaba, por ejemplo, qué era cada cargo y qué hacían, ¿no? Edith también, por ejemplo. Entonces, esas perspectivas a mí me parecen valiosas porque son cosas que quizás no habíamos pensado de esa forma, ¿no? Entonces, ese diálogo de ida y de venida nos abre la puerta a esas otras formas de llevar información, de construir democracia. Entonces, a mí me parece valioso, ¿no? Por eso les invito a leer la entrevista de Gaby y la entrevista de Edith en específico, porque nos abre la perspectiva de cómo se construye desde otros lugares. A Gaby, por ejemplo, que hizo muchísimas actividades y todo, la verdad es que la mayoría es trabajo gratuito, ¿no? Que no era su obligación como tal, pero ella como ciudadana comprometida en la colectiva en donde está,
Ella entrevistó candidatas, candidatos, hizo sus lives en Instagram, hizo estos talleres para enseñarles a las personas cómo se llenaba la boleta, también hiciste explicaciones sobre cuáles son estos cargos y por qué estos cargos. Entonces, por eso a mí me parece relevante también destacar estos esfuerzos que no solo ocurrieron de los organismos electorales, sino que también sociedad civil estaba interesada, ¿no? Y creo que este proceso en específico electoral judicial activó a muchísima sociedad civil en general. No había también sociedad civil que hicieron sus propias redes en otros espacios, interesadas en explicar quiénes eran los candidatos. También hubo sociedad civil que hicieron sus propias plataformas de candidatos explicando sus perfiles y tal. Y a mí me parecen importantes y necesarios también estos otros esfuerzos, no solo de los organismos electorales, sino también de sociedad civil como ciudadanía interesada, ¿no?, en este ejercicio de la construcción de la democracia. Y pues esa es mi reflexión en torno a esos 2 artículos que espero que por favor puedan leer. Y bueno, pues para ir cerrando, solo mencionar que no pudieron acompañarnos el día de hoy la compañera Mariana Hernández Noriega, que ella escribió en la revista el artículo Votación anticipada para personas con discapacidad y cuidadoras, inclusión real, donde hace una reflexión sobre el tema del voto que le atraviesa a las personas con discapacidad y a las personas que las o les cuidan. También la compañera Nancy Esmeralda Hernández Cervantes, que no nos pudo acompañar, con el artículo Democracia e Inteligencia Artificial, binomio de la tecnología y los derechos en la gobernanza digital, que también hace una reflexión que pareciera adelantada, pero que está sucediendo respecto al tema del voto en la era digital y de inteligencia artificial. Y pues mi compañera Edith, que lamentablemente no pudo venir a este espacio, con el artículo La participación ciudadana es la luz para el desarrollo comunitario. Saludos a las compañeras que seguramente nos siguen ahorita en redes sociales. Y pues bueno, con estas intervenciones hemos podido recorrer el corazón de esta edición especial, voces diversas, miradas críticas y propuestas, que nos invitan a seguir construyendo democracia desde la colectividad. Ahora queremos abrir el diálogo e invitar a las y los presentes a compartir sus impresiones, comentarios o preguntas para nuestras autoras. Este espacio busca justamente eso, que las voces se encuentren y se reconozcan en la construcción de una democracia más incluyente. Entonces, abro el micrófono por si hubiera algún comentario o alguna pregunta de alguna persona del público. Mi compañera Cas por allá trae notitas, por si alguien quiere hacer una pregunta, levante su mano y Cas les acerca las notitas. Y mientras tanto yo traje una pregunta salvavidas para las compañeras. A mí, lo que ustedes piensan en alguna pregunta, a mí me gustaría preguntarles, después de ser parte de la red Voces Colectivas y de ser parte de la revista en el marco del proceso electoral judicial, ¿qué sigue para ustedes en la reflexión y acción sobre la democracia y la justicia? Ahora ya que estamos pos. En este hecho concreto de que no votaron las personas en prisión, pues presentar una iniciativa de ley para que se modifique la ley electoral en el Estado y puedan votar. Esa sería lo que es la lucha que hay que dar en este tema, de manera muy concreta, pues seguir apuntando a todos los espacios en donde hay que hacerlo, que a veces no es solamente legislativo, sino para que las reformas pasen, a veces hay que ir a tocar otros espacios y bueno, insistir, hacer la iniciativa, presentarla e insistir para que el voto sea una realidad para todas las personas en prisión preventiva. Bueno, yo creo que va a ser como ejercicios de auditoría social, porque aunque en las instituciones públicas ya se debería y se debe de hacer esta auditoría social, ahorita que son personas jugadores que se han votado, creo que es importante empezar a hacer mecanismos de auditoría social más puntuales en el Poder Judicial, porque justo va a ser una forma un poquito más fácil ya en las próximas elecciones entender estos procesos. Y la segunda es, casi a marchas forzadas, hicimos todas estas actividades y vamos a seguir nosotras con tallercitas, no necesariamente el Poder Judicial. Les invitamos a una tallercita que vamos a tener, pero para los derechos de las personas artistas, y les vamos a enseñar el registro de derechos de autor para que nada más temas de
pues tengan acceso económico también de sus obras. Entonces, eso partió justo de este gran ejercicio de voces colectivas, de no dejar todo esto que se generó aquí, sino empezar a ampliar el panorama del acceso a derechos humanos, ¿no? Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más o pasamos a las preguntas del público? Adelante. Sí, muy buenos días. Quiero felicitar al CEPAC por este ejercicio y principalmente a los colectivos que hoy han expuesto puntualmente cada una de las formas y contribuciones a lo que San Luis Potosí y México requiere. Pero quiero aprovechar esa gran habilidad y que son puras mujeres y que verdaderamente han demostrado tener una fuerza propositiva. ¿Qué piensan todos los colectivos de lo que realmente sucedió, en el cual desde el propio CEPAC fue omiso en llevar a cabo las sanciones que eran evidentes a través de todo lo que ustedes han contribuido? ¿A qué me refiero en específico y puntualmente? ¿Qué pasa con todos esos candidatos que violaron la ley? ¿Qué pasa con todos esos magistrados del Tribunal Electoral? ¿Qué pasa con todos aquellos magistrados que no cumplieron con la ley? Hoy vemos aquí candidatos que participaron y les fueron violados verdaderamente, sistemáticamente, sus derechos electorales. Es verdaderamente ver desde la Corte a los magistrados, a los jueces de distrito, al Poder Judicial del Estado, que verdaderamente vimos gente que no era elegible. Y eso es lo que más me preocupa. Porque entonces, ¿qué pasa con la contribución de todos estos colectivos? ¿Nada más es una farsa o nada más venimos de parapeto? Verdaderamente hoy es preocupante ver el Poder Judicial Federal que no está en activo porque no está preparado para este tipo de elección, para este tipo de jueces que hoy en 5 días quieren prepararlos para llevar a cabo audiencias que son verdaderamente lo que ustedes comentaban. ¿Quiénes van a juzgar la libertad o no libertad de las personas que se encuentran detenidas? ¿Quiénes son aquellas personas que de una u otra forma deben de regular? El CEPAC dejó y verdaderamente lastimó la democracia por alentar a las acciones antidemocráticas, de las cuales fueron víctimas todos los candidatos del Poder Judicial Federal y más en el estatal, porque no puede ser posible que estemos aquí en un lugar creado, y por eso se llama Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, que no se nos olvide. Esa es la esencia fundamental de estos colectivos. Hoy pareciera que dejamos de lado esa ilegalidad de muchos candidatos que están aquí y que deberían de estar hoy ahí sentados impartiendo justicia. Hoy vemos a un Iván Ceferín verdaderamente fuera del Poder Judicial Federal. Verdaderamente es vergonzoso, y así puedo nombrar a muchos magistrados. Vemos aquí a jueces de distrito aquí sentados en esta palestra y verdaderamente deberían de estar ahorita impartiendo justicia cuando hoy tenemos candidatos que verdaderamente no lo merecen. Y eso verdaderamente es un crimen y verdaderamente creo yo que esa gran actividad que hicieron todos los colectivos deben de reflexionarlo, porque lejos de pedirle y agradecerle al CEPAC, es una obligación, ya que este Consejo Estatal Electoral fue creado precisamente para la participación ciudadana. Muchas gracias y muy amables. Gracias. A mí me gustaría intervenir, a menos de que alguien más quiera. Ahora que le escucho, estaba pensando que en algún espacio que compartí fuera del Consejo Estatal con Gaby y con la consejera Graciela, en donde hablábamos precisamente sobre el tema de los perfiles de la elección judicial,
hablábamos un poco sobre cómo este proceso también era un proceso de responsabilidad compartida, ¿no? Que si bien significa una obligación de las instituciones, el tema de accesibilizar estos procesos de forma transparente, efectiva, eficaz para todas las personas, que también debía existir una obligación de parte de la ciudadanía y una responsabilidad de vigilar también estos perfiles, ¿no? Yo hablaba hace un momento sobre cómo hubo organizaciones civiles que, por ejemplo, hicieron observaciones de algunos perfiles que ellos llamaban como perfiles, ¿recuerdas cuál era el término, Gaby? Perfiles… como perfiles de focos rojos, ¿no? Que había que estar vigilando, ¿no? Y le tocaba a la ciudadanía verificar, ¿no? Ese tipo de perfiles. Y posterior ahora a este proceso de elección, a mí me parece importante que ahora que esas personas tienen un voto, ahora que ya llegaron a un puesto de elección popular, que también es responsabilidad de la ciudadanía vigilar, ¿no? La llegada a ese puesto y que, pues, a nosotros nos toca también fiscalizar su labor, ¿no? Y que como ciudadanos es una obligación. Y pues bueno, el proceso ya finalizó, ya estamos a pronto a entregar las constancias, pero que sí como ciudadanías tenemos la responsabilidad de vigilar que las personas que llegaron a ese puesto de toma de decisiones realicen su labor pues de forma como debería de ser, ¿no? Como yo como ciudadana creo que debería de tomar esos lugares. Entonces, Gaby. Sí, de paso me llegó como una pregunta similar, entonces voy a como apoyarme en eso, la voy a leer primero y también acompaño la pregunta. A la luz de los hechos justamente del poder fáctico, bueno, aquí no entendí, pero entendí que, pero del uso de, bueno, ha sido enmarcado o algo así dijo, el uso de acordeones bajo el hecho de este ejercicio ciudadano. ¿Qué opinas de las decisiones y argumentos del tribunal al respecto, no? Creo que justo en esta convivencia no solamente mencionar que somos dos colectivas, eran muchas colectivas defensoras de derechos humanos, periodistas, ¿no? Que también están representadas aquí, que señalaron desde un principio el mal proceso, no nada más local, sino federal, de los lineamientos. Estos lineamientos se crearon casi de manera fast track y eso implica que hay muchas condiciones de mejora y situaciones que era lo que les decíamos de no vieron, no se visualizaron, no se consideraron. Y entonces, claro, se agradece el espacio, siempre con este tono de agradecemos a estas personas que sí son parte del instituto, que abren estos espacios a la ciudadanía y como decía Celia, no le tienen miedo a que nosotras participemos porque a veces decimos cosas que no es tan grato. Ahora, la otra pensamiento es, sí, la sociedad civil organizada lo hace casi por amor al arte porque muchas vivimos en condiciones precarias, muchas de ellas no tienen salarios, no tienen condiciones y hacen dos triples jornadas. Y aún así siguen ahí, pero siempre recalcando que no es obligación de la sociedad civil organizada completamente, sino una corresponsabilidad de estar con las instituciones. Y el hecho de hacer un proceso de negociación de estas instituciones es buscar la mejora en los espacios, sin señalar y sin mentir, que era lo que yo les decía. No puedo yo tapar el dedo y no decir que justo hubo violaciones de derechos humanos, hubo desigualdades y discriminación en el proceso, que ni siquiera se tomaron en cuenta los criterios iniciales a nivel federal y local de cómo se debió de elegir a estas personas juzgadoras y que posterior en los tribunales electorales, que les recuerdo que era el sistema pasado, fueron los tribunales electorales del sistema pasado que para mí hicieron interpretaciones que no son adecuadas a una progresividad de derechos humanos y mínimo de sus reglamentos, ¿no? Lo que hablamos desde el currículum y todo lo que pidieron, ¿no? Eso es otra. Pero también pensemos desde el problema de raíz, es que el proceso no fue analizado, porque hay condiciones que realmente dentro de todo este proceso no deberían de haber sido necesarias. Hasta tenemos ahorita un cuestionamiento de lo que es la paridad, que eso es parte del tribunal de estos argumentos, porque decíamos paridad, pues sí 50-50, pero no queremos paridad 50-50, queremos una paridad sustantiva, una igualdad sustantiva. No me sirve tener una mujer en el poder si no le das toma de decisiones, si no le das voz, ¿no? Si tiene condiciones de violencia política en razón de género. O sea, hay muchas condiciones que entonces tenemos que trabajar, pero justo hay que hacer una corresponsabilidad ciudadana que viene como diferentes actores, que son colectivas y asociaciones civiles, que digamos que esta es sociedad, ¿no? Organizada. Pero siempre se nos olvida que no toda sociedad organizada es toda la población. ¿Dónde hacemos para llegar a esa población?
Y justo, que era lo que decíamos antes, ¿qué es lo que sigue? Va a ser auditoría social, porque entonces los criterios que saquen también, como antes, pero ahorita los tribunales electorales, los consejos, ¿no? Ciudadanos, se me olvida, como estos consejos que fue a nivel federal, por ejemplo, que satanizaban el acordeón, esas son personas que deben ser auditadas porque justo representan una población. Entonces, todo esto es un mecanismo que sin una parte no funciona y se queda chueca, ¿no? La diferencia es que donde sí hay una obligación directa, constitucional, de derechos humanos, progresividad de derechos, es de las autoridades, votadas o no votadas, a escuchar a la ciudadanía y hacer parte de sus decisiones esa voz de la ciudadanía. Entonces, creo que ahí nos falta el cómo preguntarnos qué sigue después, ¿no? Y no dejarlo de, bueno, ya se votó. No, porque se viene un cambio completo al sistema judicial del país. Entonces, yo creo que ahí lo dejaría y pues nada. Consejera, adelante. Ya, muchas gracias. Quisiera ser muy breve, tomar muy rápidamente el uso de la voz, un poco por alusión, como acostumbramos en los debates en el Consejo General, para también dar escucha activa al comentario que generalmente se nos ha colocado sobre la actuación del propio CEPAC, si bien este espacio ha sido para visibilizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, pues bueno, tampoco dejar ahí en el aire planteamientos orientados hacia el quehacer del CEPAC en relación con pues una serie de acciones que se desenvolvieron durante la elección judicial y destacar que a mí me parece muy valioso y es una conversación en la que hemos coincidido las consejerías, nos parece muy valioso que hoy la ciudadanía adquiera una posición crítica, una mirada muy puntual y una mirada muy firme sobre un poder que tradicionalmente no habíamos mirado con este nivel de detalle, ¿no? Y que también las propias autoridades electorales, a raíz de la elección judicial, que nos entrecruza con los poderes del Estado, que nos entrecruza con los medios de comunicación, que nos entrecruza con la sociedad civil y con otros espacios que inciden en la manera en que la ciudadanía asume su rol como vigilantes y como accionantes de las decisiones públicas, no habían ocurrido hasta este momento. Y eso a mí me parece es uno de los frutos más valiosos e inesperados de esta elección, de este momento histórico que estamos viviendo juntas y juntos. Las autoridades electorales no pedimos y no esperábamos un proceso como el que vivimos y también nos encontramos en estos días de cierre del Poder Judicial, en un cierre de filas, con todas las personas aquí en oficinas centrales para el caso de CEPAC y en los municipios que habiendo pasado por este proceso nos quedamos con preguntas, nos quedamos con opiniones, nos quedamos con inquietudes y con ganas de discutir las acciones que desempeñamos y las que desempeñaron las otras instancias que también participaron. Y desde acá el compromiso que discutiremos estos espacios para ofrecer procesos electorales mejores, porque eso es algo que el CEPAC y las autoridades electorales en el país le hemos ofrecido a la ciudadanía y no podemos retroceder, ¿no? Avances, mejoras y propuestas derivadas de experiencias como esta. A mí me parece muy importante que el ejercicio de cerrar filas, reflexionar y revisar con lupa, exigir ahora sobre un poder sobre el que no habíamos tenido ese nivel de vigilancia ocurra y que podamos seguirlo haciendo y podamos seguir discutiendo sobre cómo podemos hacerlo mejor, porque es nuestra obligación como instituciones, pero también como ciudadanía y también pues de alguna manera como personas adultas que vamos a legar la administración pública y sistemas de impartición de justicia que van a decidir el futuro incluso de personas que todavía no nacen, ¿no? A mí me gusta ponerlo en esos términos, de ese tamaño es la responsabilidad que tenemos, agradecer las voces, las miradas críticas y decirles que desde acá también estamos trabajando conscientes de lo que hay que mejorar, buscando qué más tenemos que mejorar que todavía no alcanzamos a distinguir y sobre todo
asumiendo la porción de responsabilidad que a las autoridades electorales en nuestro ámbito y de conformidad con el marco normativo que nos aplica tenemos, también para no relevar a otras instancias, a otras personas y a otros actores políticos de las responsabilidades que cada uno tenemos en nuestros espacios y en nuestros territorios. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de habitar este momento histórico, juntas, juntos, juntes, y de pensar en los desafíos que siguen, porque no hemos tenido en CEPAC tiempo de descansar entre una elección y otra, y no es que tengamos tiempo de descansar porque hay mucho trabajo por seguir haciendo, hay un gran compromiso frente a la ciudadanía, que desde luego que es un privilegio y un honor seguir asumiendo. Muchísimas gracias por regalarme estos breves minutos y muchas felicidades por este gran trabajo. Muchas gracias, consejera. No sé si ¿hay otra pregunta? No. No, ¿verdad? Claro. Estaba yo pensando ahorita que a lo mejor también es una oportunidad para generar sociedad civil en otros ámbitos y con más personas. A veces desde el tema de la defensa de derechos humanos pareciera que le entramos a todo y aunque queramos no nos da la vida. De lo de las perfilaciones, comentarles que también participamos en perfilaciones nacionales, lo cual conllevó revisar plataformas, o sea, esta es una demostración de una temática donde yo creo que no somos los únicos, todas participamos en una gran cantidad de actividades, es difícil a lo mejor demostrarlas todas acá, pero yo creo que, y lo digo a título personal, pues yo invitaría a esas otras personas que ya estuvieron dentro del Poder Judicial y que saben, pues que a lo mejor conformen otras sociedades, otros espacios, donde nos digan, fíjate en esto, o revisa aquello, o yo cuando tuve mi experiencia yo verificaba aquello, porque a lo mejor también por las temáticas que trabajamos pues no nos alcanza para todo, aunque lo queramos, y si se dan cuenta somos mujeres, entonces hay más de 2, 3, 4, 5 jornadas aquí juntas, que pues lo hacemos con mucho gusto y ánimo, pero también yo creo que es una oportunidad para quienes quieran sumarse, ¿no? Y creo que en el afán, como lo comentaba nuestra compañera Gaby, cuando se acerquen a preguntar vamos a contestar lo que podamos y lo que no, pues lo vamos a buscar y lo vamos a construir y lo vamos a dialogar y lo vamos a debatir. Entonces yo creo que esa es como la reflexión de lo que estoy escuchando. También creo, y a título personal lo digo, las instituciones no soy yo, yo no soy una institución. Y yo voy a ver por los temas que me atraviesan, por los temas que yo reviso, por los temas que acompañamos y creo que también eso lo hemos revisado en la red, ¿no? A veces nuestra red de voces ya no era por el tema electoral, era porque alguien pudiera asesorar jurídicamente a otra persona en otra temática que nada tenía que ver, pero la red fortalece también eso y es algo que yo agradezco mucho porque Olga todo el tiempo estaba así como de, y revisa aquí y yo te paso y cuando teníamos como estas dudas y también a pesar de que yo lo pienso así, hoy es la clausura oficial, yo creo que nos seguimos hablando porque nos necesitamos entre todas las organizaciones y las instituciones que dan estos espacios, pues claro que los vamos a ocupar, tenemos que estar en todos los lugares hablando y que nos escuchen y si no nos escuchan pues vamos a otro lugar y así, y si no pues construimos los espacios. Entonces yo creo que es una buena oportunidad también para quienes tienen las experiencias, nos compartan, nosotros hablar de la sociedad a lo mejor en general y desde el tema de prisiones decir que pues hay personas que, como decía Celia, tienen su propia voz y no venimos aquí a usurpar su voz, pero a lo mejor es una oportunidad de poner en el tema la prisión y es claro que lo vamos a hacer y lo vamos a decir y a donde quiera que vayamos vamos a decir, hay hombres, mujeres, niños y personas en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué me puedes dar tú? ¿De qué manera nos puedes ayudar para nosotros también colaborar? Entonces yo creo que de manera muy optimista quizás, muy hippie, lo que sea, pero me gustaría darle como también esa oportunidad a co-crear o coparticipar. Pues muchas gracias, Liz. Pues me gustaría ir dando cierre a este espacio. Quiero agradecer profundamente a nuestras autoras, a todas las personas que han compartido sus reflexiones en esta ronda de comentarios. Creo que este
este intercambio de opiniones confirma que este espacio no solo es este espacio, esta red no solo es una publicación de una red, sino que significa un espacio vivo de diálogo y también de construcción colectiva. Esta invitación de mis compañeras a seguir construyendo, y con eso me gustaría que nos fuéramos todas, todos y todes. Ahora me gustaría pedirle a la consejera Graciela Díaz Vázquez su apoyo para hacer entrega de reconocimientos a las autoras, por favor. Por acá está. Yo no quería acaparar el uso de la voz, así que nada más mencionaré que a cada una se le extenderá el reconocimiento por su valiosa colaboración como autora en esta edición especial, cada una con la mención del artículo con el que nos ha colaborado, y suscrito, y por supuesto agradeciendo siempre la complicidad, el apoyo, el sostén y el entusiasmo para que estos espacios ocurran de nuestra presidenta, doctora Paloma Blanco López, siempre aliada, siempre puente entre las instituciones y la ciudadanía. Muchísimas gracias por lo que simbólica y materialmente representa que tú hagas posible que estos espacios ocurran. Muchísimas gracias. Para Anaí Torres González. Allá nos acomodamos para hacer la logística mucho más eficiente. Para Celia García Valdivieso y Lisette Montejano Torres, coautoras. Para mi querida y admirada también siempre María Magdalena Silva Juárez, siempre presente en los eventos de CEPAC. Para Gabriela Silva Olivares, también de casa. Con este ánimo pasamos ahora a un momento muy especial, que es la clausura de la Red Voces Colectivas, Democracia y Acción Ciudadana, y a la entrega de constancias de participación a quienes formaron parte de este espacio. Cedo la voz al maestro de ceremonias. Muchas gracias, Olga. Llegamos al final de esta presentación de la edición especial número 85 de la revista Voces, pero como suele pasar con las buenas ideas, aquí no termina nada. Agradecemos profundamente a nuestras panelistas y autoras por recordarnos que escribir no es adornar el mundo, sino interrogarlo. Para continuar con nuestro programa, pedimos atentamente a nuestras panelistas, como ya lo están haciendo, nos acompañen en la zona de butacas e invitamos a nuestras consejerías, si nos pueden acompañar de favor, a pasar el presidium para llevar a cabo la entrega de reconocimientos y la clausura de la red Voces Colectivas. Bien, ahora cedemos la palabra al consejero electoral Juan Manuel Ramírez García. Bueno, denme un segundo, por favor. Aquí se me hace bolas el engrudo, perdónenme. Bien, voy a hacer la clausura y posteriormente vamos a hacer la entrega de reconocimientos a todas las personas que formaron parte de esta red Voces Colectivas. Bien, pues de esta forma y reiterando el agradecimiento a todas las personas, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, así como a las y los servidores públicos del CEPAC que colaboraron en este esfuerzo, y a los medios de comunicación que le dieron seguimiento a las actividades, siendo las 11 de la mañana con 42 minutos del día 8 de septiembre de 2025,
clausuramos las actividades de la red Voces Colectivas, deseando que esfuerzos similares continúen en procesos electorales venideros. Recordar que la democracia, en democracia no necesariamente siempre vamos a estar de acuerdo, pero lo importante es que siempre estemos dispuestos y dispuestas a dialogar, a conversar, a intercambiar opiniones, siempre en el marco de respeto y de la dignidad de todas las personas. Entonces, seguramente, bueno, antes de cerrar, recordar que, como ya lo dijeron todas las participantes, las autoras, efectivamente este proceso electoral nos develó que no solamente hay o había que tejer o construir muchísima información con la ciudadanía sobre el proceso electoral judicial, sino que las otras elecciones constitucionales, pues la verdad es que también la ciudadanía tiene muchísimos vacíos de información y ahí también tenemos una tarea pues que atender las autoridades, por supuesto, y si es posible, coordinación con la sociedad civil, con personas, con colectivas, con organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, pues tenemos que atender esos vacíos de información para tener una democracia de mucho mejor calidad. Así es de que, bueno, de esta manera clausuramos los trabajos de esta red. Agradezco muchísimo a todas y todos quienes se integraron, a quienes forman parte de CEPAC. Muchísimas gracias, buenos días, y ahora sí vamos a hacer la entrega de reconocimientos. Muchísimas gracias. A continuación procederemos con la entrega de reconocimientos a las y los integrantes de la red Voces Colectivas que hoy nos acompañan. Bien, por favor, solicito a la licenciada Rocío de Alba López. Hay que quitar esas butacas. A Dulce Dharma Limón Montoya. Vamos a quedar con el escalón. Gracias. Bien, también entregamos este reconocimiento a Celia García Valdivieso. A Mariela Gutiérrez Montoya y a la colectiva 50+1 San Luis Potosí. A Olga Elizabeth Lucio Huerta. También felicitamos a María Magdalena Silva Juárez y agradecemos su participación. Gabriela Silva Olivares, nuestra abogada disruptiva. También agradecemos y hacemos entrega de la constancia de participación a Anaí Torres González. También solicitamos la presencia de Lisette Montejano. Muchas gracias. Para no tomar más tiempo. Gracias. A nombre del Consejo Estatal y Electoral y de Participación Ciudadana, agradecemos profundamente su presencia, su escucha y su compromiso.
Gracias. Gracias por hacer de este evento un espacio de reflexión, encuentro y acción colectiva. Gracias por ser parte de esta red y de este esfuerzo compartido. Les invitamos cordialmente a todas las personas presentes a pasar al frente para una foto colectiva. Gracias.